Hola a todos, bienvenidos a Excel con Nico. En este video veremos las funciones matemáticas y trigonométricas que nos brinda Excel. Primero tenemos la función ABS, donde nos devuelve el valor absoluto del número que coloquemos. En este caso, si ponemos menos 5 nos devuelve 5, y si ponemos 5 nos devuelve el mismo número, ya que es igual al valor absoluto. Por otro lado tenemos la función signo, que nos devuelve menos 1 o 1 según corresponda, es decir, nos devuelve el signo del número que colocamos. En el caso de menos 5 nos devuelve menos 1, ya que es un número negativo, y en el caso de 5 nos devuelve 1. La función aleatorio lo que hace es devolver un número entre 0 y 1. Ese es tu número decimal, mientras que aleatorio entre es una función que nos devuelve un número entre dos números enteros, y el número que devuelve también es entero. Una manera de escribir un número decimal entre dos números especificados podemos colocar de esta manera. Entonces ponemos igual aleatorio entre los números que deseemos, en este caso voy a poner menos 50 y 50, y le sumamos un número aleatorio que ya sabemos que es una parte decimal. Por otro lado, la función base lo que hace es transformar un número a la base que deseamos. Por ejemplo, yo quiero transformar el 20 a base 2, es decir, quiero transformarlo a binario, entonces pongo base, el número que deseo transformar, y la base a la que deseo transformar. Entonces, en este caso, yo sé que 20 en binario se escribe de esta manera. Por el contrario, la función conf.decimal lo que hace es convertir un número en una base especificada a base decimal. En este caso, ABC13 es un número que yo especifique que está en base hexadecimal y lo estoy transformando a base decimal con esta función, y de esta manera obtengo que es 11.256.099. La función fact calcula el factorial de un número, es decir, multiplica los números del 1 al número especificado. Por ejemplo, el factorial de 30 es este valor de aquí, y esto lo puedo entender como multiplicar todos los números del 1 al 30, es decir, 1 por 2 por 3 por 4 y así hasta llegar al 30. Por otro lado, factorial doble multiplica los números de 2 en 2. En este caso, como el 30 es par, lo que va a hacer es multiplicar los números pares, 2, 4, 6, 8 y así hasta llegar al 30. La función combina se la puede entender de esta manera. Es una combinación en donde de n más m-1 objetos se escogen n-1 sin repetición. Aquí especifico mi n y mi m y me devuelve el resultado. Por otro lado, combinate son las combinaciones comúnmente conocidas, es decir, las que son de la forma de acá, que es de esta imagen, y básicamente nos devuelve las combinaciones posibles sin repetición de escoger k de n objetos. Es decir, si yo tengo 5 personas y quiero armar grupos de 3, tengo 10 formas de hacerlo. Por otro lado, la función multinomial es como varias combinaciones conjuntas. Por ejemplo, si yo tengo varios libros, digamos que tengo 2 libros de matemática, 3 de física y 4 de química, y yo quiero saber la cantidad de maneras en las que las puedo ordenar. Para eso uso esta función, y yo ya puedo saber que la cantidad de formas que puedo ordenar es 1260. Como sabemos, tenemos en total 9 libros. Aquí está la suma de los números. Y por lo tanto, 9 libros yo los puedo ordenar de 362.880 formas posibles. Sin embargo, yo no distingo los libros del mismo tipo entre sí. Es decir, yo no distingo entre los 2 libros de matemática, entre los 3 de física y entre los 4 de química. Por lo tanto, van a haber 288 repeticiones. Entonces, para obtener la cantidad de formas que podemos ordenar los libros sin que haya una repetición, entonces simplemente dividimos el total para las repeticiones, obteniendo así 1260. Y eso es lo que hace esta función acá. Con todo, se la puede entender de la manera que se ve en esta imagen. MCD es para encontrar el máximo común divisor. Por ejemplo, en el caso del 14 y el 35, ambos números son divisibles para 7, y el 7 también coincide que es el número mayor que divide ambos números. Entonces, ambos números son divisibles para 7. Por otro lado, MCM es el mínimo común múltiplo, y en este caso, igual de 14 y 35, el 70 es su múltiplo de ambos, y coincide que el 70 es el menor múltiplo que también es múltiplo de ambos. Si analizamos esto, vemos que 14 por 5 es 70 y 35 por 2 es 70. Entonces de esa manera podemos ver que el 70 sí es múltiplo de ambos números. El cociente lo que hace es, cuando dividimos los números entre sí, nos devuelve la parte entera.
En este caso, si dividimos 10 para 3, obtenemos que es 3.3 periódico, y por lo tanto la parte entera es 3, es decir, el cociente va a ser 3. Sin embargo, nos queda un residuo, ya que 3 por 3 es 9, entonces nos falta 1 para llegar a 10, es decir, el residuo va a ser 1. Y eso lo obtenemos con la función de acá. Por otro lado, redond.mult lo que hace es darnos el múltiplo más cercano al valor especificado. Por ejemplo, si yo quiero hallar el múltiplo de 3 más cercano al 10, entonces pongo esta función de aquí y de esta manera ya me devuelve 9, ya que el 9 es el múltiplo de 3 más cercano al 10. Entero lo que hace es extraer la parte entera de un número, es decir, coge estos 4 números de acá y le quita los decimales. Mientras que redondea impar lo que hace es devolvernos el número impar inmediatamente mayor al número especificado. En este caso, el número impar mayor a este, mayor o igual a este, es 1235. Redondea par es bastante similar, sin embargo nos devuelve un número par, que en este caso sería el 1236. Con la función redondear podemos especificar la cantidad de decimales en los que queremos expresar un número. Por ejemplo, si yo quiero redondear este número para que me muestre con 0 decimales, entonces simplemente coloco el número y coloco un 0 en el segundo argumento. Mientras que si lo quiero con 2 decimales, coloco un 2 aquí y ya lo redondea, y por lo tanto yo sé que si este número lo redondeo con 2 decimales, obtengo que es 1234.57. Redondear más funciona de la misma manera, sin embargo nos da el número inmediatamente mayor. Por ejemplo, si quiero con 0 decimales, automáticamente le sube a 1235, y si quiero igual con 2 decimales, le sube al 1234.57. Redondear menos es similar, sin embargo lo redondea hacia abajo, es decir, coge el número menor. Entonces, si lo redondeo con 0 decimales, obtengo el 1234, y si lo redondeo con 2 decimales, obtengo el 1234.56. Por último, la función de truncar es similar a la función de entero, sin embargo yo puedo especificar la cantidad de decimales que quiero. En este caso yo quiero extraer el número entero y el primer decimal, entonces coloco truncar y especifico que extraiga hasta un decimal. La función pi me devuelve el número pi, no tengo que colocar ningún argumento dentro, mientras que la función exponente lo que hace es devolver el valor de Euler elevado al número especificado. En este caso, si yo elevo Euler a la 1, obtengo Euler, es decir, 2.71828, y aquí en este caso lo estoy elevando al cuadrado, por lo tanto obtengo 7.389056. Potencial lo que hace es elevar el número que yo especifique al otro número que yo también especifique. Por ejemplo, en este caso yo estoy haciendo 5 al cuadrado, es decir, 5 elevado a la 2. Entonces pongo estos dos números correspondientemente a los argumentos. Sin embargo, una manera más fácil de hacerlo es con esta flechita de aquí, como pueden ver. Entonces aquí también se lee 5 elevado al cuadrado. Ln lo que hace es devolvernos el logaritmo natural de un número, es decir, el logaritmo base de Euler. Como podemos notar, es la función inversa a la función exponencial. Entonces, al colocar el logaritmo natural de ese número de acá, nos devuelve 1, ya que aquí habíamos colocado 1. Aquí también, si colocamos este valor de acá, nos devuelve 2, ya que aquí colocamos Euler elevado al cuadrado. Y por último, si yo quiero, por ejemplo, el logaritmo natural de 10, nos devuelve este número. Si yo pongo exponente de ese número, me devuelve automáticamente el 10, ya que es la función inversa. Por otro lado, la función logaritmo, yo puedo especificar la base que quiero. En este caso yo quiero el logaritmo de 8 base 2, entonces me devuelve 3, ya que yo sé que 2 elevado al cubo es 8. También aquí logaritmo de 25 base 5 es 2, ya que 5 al cuadrado es 25. Por último tengo log 10, que automáticamente pone el logaritmo base 10, entonces en este caso si yo quiero sacar el logaritmo de 100 base 10, obtengo 2, ya que 10 al cuadrado es 100. La función raíz nos devuelve la raíz de un número. En este caso la raíz de 25, como sabemos, es 5, mientras que raíz 2pi nos devuelve la raíz de un número multiplicado por pi. Por ejemplo, aquí la raíz 2pi de 25 es 8.86. Podemos verlo de esta otra manera, que es la raíz de 5 y multiplicado por la raíz de pi. La función grados convierte ángulos en radianes en ángulos en grados. En este caso, pi medios es igual a 90 grados. Mientras que la función radianes es la función contraria a esto.
Por ejemplo, 90 grados transformado a radianes es 1.57, que como podemos ver es igual a pi sobre 2, o pi medios. Aquí tenemos las funciones trigonométricas que nos brinda Excel y junto a ellas la especificación que explica la función que representa cada uno. En este caso, estas primeras de acá lo que hacen es tomar un ángulo en radianes y lo transforman a un número, mientras que a estas se le ingresa un número y nos devuelve el ángulo en radianes. Las funciones hiperbólicas simplemente se le ingresa un número y nos devuelve otro número. La función de secuencia nos sirve para escribir secuencias rápidamente. Por ejemplo, aquí yo escribí las secuencias de los meses, de los 6 primeros meses del año, y lo hice de esta manera. Primero escribí secuencia, como pueden ver puse que sea de una fila, ya que solo es una fila, y 6 columnas, ya que quiero 6 meses en total. Luego transformo este número en fecha, primero colocando el año, en este caso esto me va a devolver 2022. La secuencia me devuelve los números del 1 al 6 respectivamente. Y el 1 simplemente para indicar que sea el primer día de la semana. Y ahora con la función texto le doy formato y de esta manera me devuelve los meses. También puedo crear otras secuencias, por ejemplo esta de aquí en la que hice un arreglo de números que van de 3 en 3. Entonces en este caso yo especifiqué que sean 5 filas, 7 columnas, que empiece desde el menos 5 y que vaya de 3 en 3. Entonces como puedo ver los números que tengo es menos 5, menos 2, 1, 4, 7, es decir van de 3 en 3. Tengo aquí mis 5 filas y mis 7 columnas. La función número romano transforma un número cualquiera en números romanos. Por ejemplo, el 123 se escribe de esta manera en números romanos. Mientras que la función número árabe hace lo contrario, transforma un número romano en un número árabe. En mi unidad nos devuelve la matriz unidad de la dimensión especificada. Por ejemplo, aquí yo coloqué la matriz unidad de dimensión 3. Matriz aleatoria nos devuelve una matriz de valores aleatorios según especifiquemos. Por ejemplo, aquí yo especifiqué que sea una matriz 3×3 con valores del menos 50 al 50 y puse verdadero para que los valores sean solo enteros. También puede devolverme números solo decimales, por ejemplo aquí yo especifiqué una matriz que sea de dimensión 3×4 igual con valores de menos 50 al 50, pero en este caso que también tenga decimales, es decir aquí puse falso. mDeterm lo que hace es sacar la determinante de una matriz. Por ejemplo, la determinante de esta matriz es este valor de aquí. mInversa, por otro lado, nos devuelve la inversa de una matriz. En este caso, como yo especifiqué que esa matriz sea una matriz cuadrada, entonces sí existe la inversa y nos la devuelve aquí. También sé que existe, ya que la determinante es diferente de 0. mmult sirve para multiplicar dos matrices. Por ejemplo, aquí yo multiplico estas dos matrices de acá y obtengo esta matriz que también es de dimensión 3×4. Ustedes seguro conocen las funciones de suma y producto, sin embargo hay otras funciones similares a estas que nos ayudan a obtener valores rápidamente sin tener que hacer tablas muy grandes. Por ejemplo, aquí yo especifiqué mis valores x y y, que lo hice con valores aleatorios. Aquí tengo los valores a multiplicar cada elemento de x por cada elemento de y. Aquí los resultados que obtengo al elevar cada valor de x al cuadrado, lo mismo con y al cuadrado. Aquí al sumar ambos cuadrados y aquí al restarlos. Si lo que a mí me interesa es solamente obtener estas sumas aquí, entonces puedo ahorrarme tiempo usando estas funciones de acá. Por ejemplo, si yo quiero la suma de la multiplicación de todos los valores de x por todos los valores de y, entonces uso suma producto. Lo que hace es multiplicar cada elemento de ambos arreglos y esos resultados los va sumando hasta darnos un total. Por eso es importante que ambos arreglos tengan la misma dimensión. Y como pueden ver, nos devuelve el mismo valor que está aquí. Por otro lado, suma cuadrados lo que hace es sumar los cuadrados de todos los valores especificados. Como pueden ver es igual al valor de aquí. Y lo mismo para y. Suma x2 más y2 hace exactamente lo mismo de acá, es decir, toma los cuadrados de ambos valores y los va sumando hasta tener un total. Y de esta manera solo ingreso los dos arreglos iniciales. Por otro lado, suma x2 menos y2 lo que hace es la resta entre los dos cuadrados. Sumar sí suma un rango de valores siempre y cuando cumplan cierta condición. Por ejemplo, en este caso yo estoy sumando los valores de x siempre y cuando los valores de y sean mayores a 2. Entonces, en este caso yo puedo ver que
1 y 2 no son mayores a 2, por lo tanto aquí no considero estos dos valores, es decir, solo considero esos tres. Como pueden ver, la suma de estos es 17, que es lo mismo que sale acá. En el caso de sumar así conjunto, es por si quiero sumar siempre y cuando cumplan más de una condición. Por ejemplo, aquí yo quiero sumar los valores de x, siempre y cuando los valores de x sean mayores a 2 y los valores de y también sean mayores a 2. En este caso es igual que el anterior, ya que justo coincide que esos dos también son menores o iguales a 2. Entonces, ya que son números aleatorios, yo puedo insertar cualquier cosa para que cambien los valores hasta tener diferentes. Y listo, en este caso ya tengo unos números diferentes. En este caso, aquí la suma de estos es 20, ya que no considero estos dos, solo estos de acá abajo. Como puedo ver, la suma es 20. Mientras que en este caso tampoco puedo considerar este 1, ya que es menor o igual a 2. Por lo tanto, solo considero el 9 al 10 y la suma es 19. Y por último, la función agregar lo que hace es ejecutar una función que le especifiquemos y omite ciertos valores que igual podemos especificar. Por ejemplo, en este caso yo quiero omitir este error y sumar los demás. Entonces, si yo sumo todo esto y le quito este error, veo que mi suma es 15. Sin embargo, la función suma no distingue esto y me va a devolver el mismo error. Por lo tanto, yo puedo usar la función agregar escrita de esta manera y así omitir el error. Para esto, lo único que hago es escribir agregar. En este caso yo quiero sumarlos, entonces escribo 9, como está aquí. En el siguiente argumento yo quiero omitir los valores de error, por lo tanto pongo 6. Y solo me queda especificar el rango de valores. Y así puedo sumar estos valores omitiendo el error de aquí. Eso es todo por este video. En el siguiente empezaremos a ver tablas dinámicas seguido de gráficos dinámicos. Nos vemos en el siguiente video.